Hola, soy Gabriel Lescano, médico patólogo, y en esta clase vamos a hablar sobre infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio se diagnostica con la historia clínica, el examen físico y el uso razonable de los métodos auxiliares de diagnóstico. En esta sesión vamos a hacer énfasis en el aspecto morfológico de esta patología. En primer lugar, recordemos el concepto de infarto. El infarto es un área de necrosis causada por una disminución del riego arterial, del aporte sanguíneo proporcionado por la arteria coronaria. Entonces, sin necrosis no hay infarto. Y es en la arteria coronaria donde en la gran mayoría de los casos encontraremos la causa de la disminución del aporte sanguíneo al miocardio. Usualmente se observa placas de ateromas, erosión y ulceración o hemorragia dentro de la placa de ateroma y trombosis. Esto disminuye el calibre de la arteria coronaria con la consecuente reducción de la irrigación del territorio distal a esa obstrucción. La pérdida del riego sanguíneo produce alteraciones celulares, entre ellas de la glucólisis aeróbica, con una producción insuficiente de ATP en cuestión de segundos. Muchas de las funciones celulares dependen de energía y la producción insuficiente de ATP, en consecuencia, repercute en la homeostasis celular. Se incrementa el calcio citosólico, aumenta el sodio intracelular y disminuye el potencial de hidrógeno intracelular, con pérdida de la contractibilidad en menos de 2 minutos y la lesión celular irreversible en torno a los 20 a 40 minutos de iniciada la isquemia. En el infarto agudo de miocardio, los principales hallazgos se encuentran en el miocardio y en la arteria coronaria. Con frecuencia se cree que siempre está presente la necrosis coagulativa en los casos de infarto agudo de miocardio. Sin embargo, la presencia de necrosis coagulativa depende del intervalo de tiempo entre el inicio del infarto agudo de miocardio y la muerte del paciente. Hagamos nuevamente énfasis en este concepto. El espectro de alteraciones morfológicas va a depender del tiempo entre el inicio del infarto y la muerte del paciente. En otras palabras, si el paciente muere 2 horas después de iniciado el infarto, se va a detener este espectro de alteraciones morfológicas. Es importante volver a mencionar el concepto de necrosis, porque la necrosis es el espectro de cambios morfológicos que ocurren en células dañadas irreversiblemente por una injuria en tejidos vivos. En cambio, si el paciente sobrevive, encontraremos un espectro de alteraciones que va a variar en la medida que van corriendo las horas y los días. Los cambios morfológicos también van a depender si el infarto de miocardio ha sido reperfundido o no. En los casos de infarto agudo de miocardio no reperfundido, en las primeras 12 horas usualmente no hay lesiones macroscópicas evidentes. Sin embargo, pocas horas desde el inicio del infarto se puede utilizar una solución de cloruro de trifeniltetrazolio que imparte un color rojo en el área no infartada. A continuación, veremos un corte transversal del corazón en un área de infarto, siendo la pared de menor espesor la del ventrículo derecho y la de mayor espesor la del ventrículo izquierdo. El cloruro de trifeniltetrazolio muestra la actividad deshidrogenasa normal formando un pigmento rojo intenso. En cambio, en las zonas de infarto, al carecer de actividad enzimática, estas quedan de un color blanco grisáceo. En el examen histológico tampoco se observa lesiones evidentes dentro de las primeras 12 horas, siendo el examen con microscopía electrónica el que revele
durante los primeros 30 a 40 minutos los primeros cambios y a las 4 horas este examen permite identificar la rotura de crestas mitocondriales. Y aunque la apariencia microscópica antes de las 12 horas da poca información, se describe ondulación del miocardio en el borde del infarto y cambios hipereosinofílicos en el citoplasma de las células musculares cardíacas. En resumen, dentro de las primeras 12 horas no se observan lesiones evidentes. En el examen macroscópico, en algunos casos, entre las 4 y 12 horas, se puede observar un moteado oscuro en el área de necrosis. En lo que se refiere al examen microscópico, dentro de las primeras 4 horas no se suelen observar lesiones evidentes. En algunos casos, se reconoce la ondulación de las fibras musculares cardíacas en el borde del infarto. Y entre las 4 y 12 horas, las primeras señales de necrosis de coagulación que son sutiles en el examen de rutina. A partir de las 12 horas, las alteraciones son mucho más evidentes. Entre las 12 y 24 horas surge un área pálida que se corresponde con un área de hipereosinofilia de células miocárdicas y el inicio del infiltrado de neutrófilos. Y entre las 24 y 72 horas aparece un tenue moteado de color amarillento con margen hiperémico que se correlaciona en el examen microscópico con el área de necrosis de coagulación e infiltrado intersticial por neutrófilos. En la superficie de corte transversal de este corazón se puede apreciar un tenue moteado de color amarillento con un margen hiperémico que afecta la pared del ventrículo izquierdo. En esta microfotografía en la que se observa miocardio, se identifica hipereosinofilia de las fibras musculares y presencia de infiltrado inflamatorio en el intersticio. Entre los 3 y 7 días, la lesión adquiere un aspecto evidente. Macroscópicamente se observa un centro amarillento rodeado por un borde hiperémico. En el examen microscópico se reconoce desintegración de las fibras musculares necróticas causada por neutrófilos y el comienzo de la fagocitosis. En esta microfotografía se observa la presencia de numerosos neutrófilos, la pérdida de fibras musculares cardíacas y fibras musculares cardíacas de aspecto necrótico, caracterizadas por hipereosinofilia y pérdida de la basofilia nuclear. Siguiendo con los cambios esperados, entre el séptimo y décimo día se observa el máximo color amarillento y reblandecimiento en la zona, además de bordes vascularizados. En el examen microscópico, la formación precoz de tejido de granulación. Entre los 10 y 14 días, la zona permanece de un color amarillento con bordes rojo grisáceos, deprimidos, y en el examen microscópico se observa tejido de granulación. Entre las 2 y 8 semanas, el tejido es reemplazado por cicatriz. En esta fotografía se observa un área de color blanco grisáceo compatible con fibrosis de tipo cicatrizal de un infarto antiguo. Con relación a los cambios que se producen en la arteria coronaria, es clave identificar la trombosis coronaria oclusiva de una arteria coronaria epicárdica. En los cortes transversales de las arterias coronarias puede observarse la trombosis oclusiva. La lesión típica que se encuentra en la arteria coronaria es una placa aterosclerótica ulcerada y trombosis aguda superpuesta. El trombo agudo es rojo con una pequeña cabeza rica en plaquetas y un cuerpo rico en fibrina y glóbulos rojos. En esta microfotografía de la arteria coronaria se reconoce la pared de la arteria coronaria, parte de un ateroma
Estos espacios ópticamente vacíos, aciculares, corresponden a cristales de colesterol y el lumen de la arteria coronaria está ocupado por un trombo, que lo veremos mejor en la siguiente diapositiva. En un trombo encontraremos áreas ricas en fibrina y plaquetas y otras en las que predominarán los glóbulos rojos y habrá menor cantidad de leucocitos y fibrina. Cuando no se detecta trombosis coronaria en los pacientes con infarto agudo de miocardio que no recibieron reperfusión, las complicaciones de la placa, ya sea la ruptura o la hemorragia, pueden considerarse el sustrato potencial de un evento trombótico agudo con trombólisis espontánea. En resumen, el infarto agudo de miocardio no reperfundido tiene una extensión que puede ser transmural. El aspecto macroscópico es blanco anémico, puede presentar aneurismas, shock cardiogénico, trombosis mural, embolismo o infarto del ventrículo derecho con mayor frecuencia que en los casos de reperfusión, y el compromiso pericárdico es frecuente. A continuación hablaremos sobre el infarto agudo de miocardio reperfundido. En general, continúa la misma cronodinámica que hemos mencionado, pero en las siguientes diapositivas destacaremos cuáles son sus principales diferencias. La reperfusión restaura el flujo coronario interrumpido por el evento coronario agudo, y esta se puede obtener mediante la trombólisis o intervenciones mecánicas como la angioplastía coronaria transluminal percutánea, con o sin colocación de stent, tal como vemos en la animación. La trombólisis y la angioplastía coronaria transluminal percutánea se realizan cuando el intervalo entre el inicio de los síntomas y el procedimiento es inferior a 12 horas. El estándar de oro es de 6 horas y el beneficio es discutible cuando el intervalo de tiempo ha transcurrido entre las 12 y 24 horas. Macroscópicamente, el área infartada tiene un aspecto hemorrágico. En esta fotografía se reconoce un área extensamente hemorrágica que afecta predominantemente a la pared del ventrículo izquierdo. En el examen microscópico de esa zona encontraremos hemorragia del miocardio y áreas de necrosis coagulativa mal definidas. En estas imágenes comparativas se puede apreciar la extensa hemorragia en las zonas afectadas. Uno de los principales hallazgos son las bandas de contracción. Además, pueden estar presentes vasos pequeños con trombo o embolia de placas de ateroma que contribuyen al fenómeno de no reflujo. En esta microfotografía de un infarto agudo de miocardio reperfundido podemos encontrar las bandas de contracción, de fondo, áreas de hemorragia y los miocardiocitos intensamente eosinófilos con pérdida de la basofilia nuclear. En otras palabras, miocardiocitos necróticos. En cuanto a los cambios que pueden observarse en las arterias coronarias de un infarto agudo de miocardio reperfundido, podemos destacar la ulceración con hemorragia del núcleo de la placa, la presencia de un trombo mural en capas sobre la ulceración de la placa o trombos residuales pequeños después de la trombólisis. Las complicaciones del infarto agudo de miocardio son numerosas y entre ellas se destacan el edema agudo de pulmón, la rotura muscular, el aneurisma del ventrículo izquierdo y el pseudoaneurisma. Otras complicaciones son
las arritmias, la regurgitación mitral, el shock cardiogénico, la pericarditis y la hemorragia pulmonar. Aquí observamos la imagen de un edema agudo de pulmón, donde los espacios alveolares se encuentran rellenados por un líquido eosinófilo compatible con plasma, lo que dificulta el intercambio gaseoso. El edema agudo de pulmón se asocia a una alta tasa de mortalidad que alcanza incluso el 40% a los 30 días de iniciado el infarto agudo de miocardio. En lo que se refiere a la ruptura muscular como complicación del infarto agudo de miocardio, existen tres posibilidades. Una, la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo, complicación que ocurre entre el 1 al 6% de todos los pacientes ingresados con infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. La frecuencia muestra dos picos, una dentro de las primeras 24 horas y la otra entre el tercer y quinto día. Otras posibilidades son la rotura del tabique ventricular o la rotura del músculo papilar. La rotura del músculo papilar puede generar alteraciones en la coaptación de la válvula mitral. En este corte de corazón se destaca la rotura del tabique ventricular. El aneurisma del ventrículo izquierdo es una posible complicación del infarto agudo de miocardio, ocurriendo esta en la pared anterior izquierda en asociación con la oclusión de la arteria coronaria descendente anterior y un área amplia de infarto. Por otra parte, el pseudoaneurisma ventricular ocurre como consecuencia de la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo que está contenida por pericardio suprayacente. La pared del miocardio muestra necrosis con solución de continuidad y en la mayoría de los casos esta se forma dentro de los 7 días posteriores a un infarto agudo de miocardio. Y para finalizar, un cuadro comparativo. En el caso de un infarto agudo de miocardio sin reperfusión, la extensión de la lesión tendrá tendencia a ser transmural. Macroscópicamente tendrá un color blanco. Las complicaciones asociadas son frecuentes, entre ellas el aneurisma, el shock cardiogénico e incluso el compromiso del ventrículo derecho. La lesión puede llegar a afectar el pericardio. En comparación, el infarto agudo de miocardio con reperfusión tiene tendencia a ser subendocárdico. El aspecto macroscópico es hemorrágico. Las complicaciones son raras, entre ellas se describe la injuria de reperfusión y la trombosis mural, y el compromiso pericárdico es infrecuente. Espero que haya sido una clase útil y de su agrado, y muchas gracias por su atención.